no es la primera vez que presentamos a esta... sí, la hemos compartido también en otras asignaturas. Seguramente alguna de ustedes ha escuchado parte de su obra latinoamericana de mucha intensidad, y seguro nos acompañará Rebeca en el transcurso de la cursada, ayudándonos a pensar estos argumentos. Miren la fuerza, ¿no? Valentía de mujeres combativas, dice el relato, el texto de la canción. Y bueno, nos viene bien porque hoy vamos a compartir el relato de dos mujeres combativas. Perdón, Chachi, creo que de las que había compartido Cindy la primera clase, ¿Sí? también había una de Rebecca Lane. Y lo que por ahí me gustaría marcar con relación a lo que nos decía Pichi el otro día, ustedes escucharon que tiene unas partecitas habladas el tema. Esa es Lorena Cabnal, que Pichi la nombró en algún momento, feminista, maya, cinca, que ve este tema de la alegría y de la indignación como acto emancipatorio, ¿no? Que se rescata mucho ahí en la canción. Las dos de Guatemala, en el caso de Rebecca Lane, además de cantante, compositora, socióloga, y bueno, y sí, tal cual dice Chachi, seguramente van a estar yendo y viniendo en nuestra cursada. Buenísimo. El tema de recuperarlas como parte de las herramientas culturales que tenemos a favor de pensar estas resistencias, de esta indignación, esta rabia que genera los modos de resistencia. Nosotras teníamos como en escena a dos, si puedo abro, teníamos en escena a dos, decíamos, ahí está. Teníamos para compartir en la mañana de hoy el texto de Raewyn Connell y el texto de Andrea Pichileff, que nos parecía que desde su valentía ayudaban a pensar modos de intervención, ¿no? Modos de participar en esta toma de decisiones que estamos poniendo en foco desde que empezamos la cursada. Les hemos invitado a pensar, cuando transcurríamos los primeros días de cursada y que nos preguntábamos muy bien, sin demasiada claridad, de qué hablábamos cuando hablábamos de escuelas democráticas y cuando hablábamos de organización de esas escuelas democráticas. Nosotras transitamos pensando que había un currículum que nos ayudaba a pensar, unos saberes, que ya sabemos que son más que saberes, son prácticas, son acciones, son tomas de decisiones, y que para que existiera esa educación democrática, una justicia democrática iba a ser como fundamental en ese sentido. Y nos fuimos ayudando de distintos autores para poder sostener este argumento. Nos preguntábamos entonces, ¿qué enseña la escuela? ¿Qué saberes circulan en esa escuela? Arrancamos ofreciendo casos de análisis para mirar una perspectiva política que para nosotros es muy fuerte, y por eso me vengo hacia la izquierda mía del cuadro, que es la relación entre sociedad y educación. Es decir, ¿qué le pide esta sociedad a esta escuela, esta sociedad a esta escuela, para que un Estado organizado en un gobierno determinado tome decisiones a favor de las personas? Y por eso el currículum y los contenidos que allí se trabajaban y las decisiones que se toman, que van más allá de que enseño química, física, biología, matemática, inglés, y me empiezo a preguntar por qué
qué características, quién se favorece, quién se beneficia, nos ayudaba a pensar que estábamos en parte o en proceso de entender a la currícula como un proyecto político. ¿En qué consiste esa politicidad? En trabajar a favor de una escuela democrática. La escuela democrática no lo es, sino lucha contra la exclusión. Nosotras veremos en el transcurso, hemos visto ya ejemplos y seguiremos viendo, que la lucha sobre la inclusión y la exclusión se produce en varios niveles. Nos fuimos ayudando, por ejemplo, de Mike Lapple, cuando nos planteaba esas escuelas democráticas de la mano de una estructura y un currículum democrático, pero nos lo planteábamos porque esta fuerte dimensión política que toma partido por decir y hacer algunas cosas que llamamos políticas públicas, pone foco especialmente en la política educativa, estoy centrándome en el ala izquierda del esquema, en donde esa política pública básicamente tiene escrita en la Ley de Educación Nacional y en las reglamentaciones que emanan de ella, entre ellas la de la formación docente, el principio de la obligatoriedad, de la inclusión y de la igualdad. Sin embargo, nosotras estamos viendo permanentemente en los casos que estamos analizando, en las experiencias que compartimos, que siempre que hablamos de distribución de poder, siempre que hablamos de distribución de saber, hay quienes tienen más poder que otros y otras para tomar esas decisiones. Entonces, estas decisiones tienen que ver con poder resistirnos a algunos de esos argumentos que entendemos nos dejan fuera del saber, y nos dejan de varias maneras, nos dejan fuera por ser mujeres, nos dejan fuera por ser grandes, nos dejan fuera por tener determinadas características, por tener determinado color de piel, por pertenecer a determinadas etnias, por pertenecer a determinados nacionalismos, por pertenecer a determinadas condiciones socioeconómicos y culturales. Es decir, hay un nivel de desagregación fundamentalmente cuestionable en este sistema educativo. Para lo cual tenemos que empezar por conocer que este sistema educativo, que encontró en las escuelas democráticas el mejor modo de funcionar, y que nosotras avalamos la educación democrática y avalamos las sociedades democráticas, ¿no? El jueves estuvimos claramente advirtiendo un caso de sedición en el país respecto a que un grupo se hacía cargo e intentaba tomar posición y poner en riesgo al poder político electo en la Argentina. Planteamos fuertemente nuestro punto de vista, porque no es ese el modo en que se producen los reclamos, y porque en la historia de nuestro país la democracia no ha estado consolidada permanentemente. Estos grupos que han accedido al poder muchas veces escondidos en otras perspectivas, han tomado decisiones que no aportan, que no apoyan, que no suman, que no trabajan a favor de ese proceso democrático. Y por eso tenemos que estar alerta permanentemente, a nivel personal y a nivel profesional, de cuáles son esas dimensiones en donde la perspectiva y el funcionamiento democrático de una sociedad y de una escuela están en riesgo. Y estar específicamente atentas a estas situaciones, porque los argumentos de los medios de comunicación, de las democracias formales, de las derechas instituidas, claramente los instalan como sentido común. Es un reclamo de un grupo, sí, pero es un reclamo de un grupo con los recursos del Estado, con un FAL en la mano y con modos de intervención, con niveles de violencia que el resto de los grupos no sostienen ni desean sostener bajo ningún aspecto. Entonces, la democracia, como las escuelas democráticas, están en permanente riesgo. Y de allí que nuestro trabajo profesional sea estar alerta en estas situaciones permanentemente, entendiendo las lógicas por donde circula el poder, y en particular dentro de la teoría curricular, viendo qué información, qué saberes, qué
actividades, qué valoraciones, qué destrezas, qué sentimientos, qué afectos, qué emociones ponemos en funcionamiento en la formación de las personas con las que estamos trabajando en la escuela. Si no, no habrá ciudadanía construida de ninguna manera. Entonces nos ayudamos para empezar con Michael Apple, que nos ayudó a pensar un currículum y una estructura democrática, y hoy nos vamos a acompañar de en estas dos intervenciones de un eje que marco aquí, que tiene que ver con cómo ese proyecto democrático, cómo ese currículum, para que sea democrático, necesariamente debe trabajar a favor de la justicia curricular. Justicia curricular que hemos definido de la mano de Jorge Torres, que es aquella currícula que plantea, que recupera, que sostiene, que hace audible las voces de las personas que estamos involucradas en el sistema educativo. Es decir, de todas y todos, porque eso es la construcción de ciudadanía. Y que cuando quedamos afuera, cuando algunas voces no tienen ese audio y esa visibilidad, claramente quedan grupos menos favorecidos en este sentido. En líneas generales, nosotras pudimos ver en la voz de Pichi, por ejemplo, o sea, de Andrea Pichilev. Estoy intentando pasar la otra. Bueno. Decime si puedo buscar algo. No, estoy intentando pasar esta transparencia a la siguiente. Ah, Profe, le quería hacer una pregunta. Dale, dale. Gustavo había dicho que la escuela democrática está en riesgo. ¿Por qué? O sea, no entendí esa parte. La escuela democrática está en riesgo siempre que no recupere las voces y el sentido para lo que fue creada. Una escuela democrática o la democracia misma son construcciones culturales que requieren necesariamente que las personas estemos informadas, que tomemos decisiones y que la participación sea genuina. Por eso decíamos, si yo te invito a participar teniendo un centro de estudiantes, mi participación va a ser de qué macetas y qué colores y qué plantas ponemos en el jardín o en el final de la escalera. En realidad estoy participando, pero estoy participando desde una experiencia que podríamos decir no genuina en el sentido de los significados que representa. ¿Ahí quedó mejor? No sé si era Andrés quien preguntaba, si no. No, yo, a Marcos. Ahí está, sí, ahí ¿Marcos sí. se entendió mejor? Sí, ahí sí, profe. En la concepción clásica histórico planteada por los griegos, la democracia quedó asociada a una distribución de poder en manos del pueblo. En el caso que la estamos usando, distinguimos de aquel pueblo polis, que era una polis restringida, no, de todas maneras. Hoy estamos pensando en la posibilidad de que esa democracia se construya en ofrecer esas voces. Voces que pareciera son audibles, porque en más de un caso las y los estudiantes no dejan de ir a la escuela. La pregunta es, ¿aprendemos? Estamos 5 años transitando una escolaridad y ¿qué saberes disponemos? Nos alarmamos cuando ingresan a la universidad sin lectoescritura comprensiva. ¿Han escuchado esa expresión de las profes? No saben escribir, no pueden redactar, les cuesta leer. Entonces... alfabetización académica, que le dicen también. Alfabetización académica, bien, que no está consolidada después de un año de nivel inicial, 5, 6 años de educación primaria, 6 de educación secundaria
y una persona no tiene alfabetización consolidada. ¿Qué nos pasó en el medio? Esta es la pregunta. Entonces, lo que traemos hoy a charlar, que esa escuela... Sí, Cindy, dale. Que no solo es lo que se hace en la escuela, sino también lo que te ayudan en tu casa. Cuando Sí, no hay apoyo familiar, o no sé cómo se dice, es difícil. estamos de acuerdo. Pero son Imagínate, distintos. mira, Sí, yo te un ejemplo que me está pasando ahora, mi vecinito. La mamá me dijo si no le hacía el favor de ayudarla a hacer la tarea porque a ella no le hace caso. Y le digo yo, si no te hace caso a vos que sos la mamá, no creo que me venga a hacer mucho caso a mí que soy la vecina. bien. Está buenísimo el ejemplo. Yo creo que en todos los casos, y pensemos en las escuelas de centro y pensemos en las escuelas periféricas, en todos los casos donde no hay una familia que ayude, ¿qué le vamos a hacer? Esos chicos no pueden seguir. Y estos nenes, este nene sí recibe ayuda porque va a una escuela privada acá, ¿viste? Ah, Bien, mira. Lo que Mirá qué pasa genial. que el problema de la madre es que quiere que el nene se siente ahí, esté como soldadito haciendo la tareita y bueno, y haga toda la tarea que ella se le antoja que haga y después, bueno, anda a jugar. Y digo yo, pero vos tenés que fijarte que el nene está tratando de aprender con vos que sos la mamá, cuando nunca tuvo una situación de tener que aprender en la casa, sino siempre todo lo que aprendía, todas las tareas que le daban eran en la escuela. Porque Está bueno. yo lo tomé así. Bueno, ¿puedo vamos a extenderme un ponerle cachito? más grajeas a eso. ¿Puedo extenderme un cachito en la idea? Así como en la escuela secundaria, si estos chicos tienen todas estas dificultades y la familia no los puede ayudar, ¿qué le vamos a hacer? En la universidad, creo que si aplicamos el mismo criterio, nosotros en la Universidad Nacional de La Pampa y en la universidad en general estamos con tasas, índices en el mejor de los casos, de que se reciben el 2, 3, ponele, el 5% de la gente que ingresa. Así que queda claro que hay un 95% de gente que está ingresando a la universidad que no está teniendo esas alfabetizaciones, esas posibilidades, y que luego tampoco las está construyendo muy bien. Así es que miren si estará en riesgo la educación o no, que habría un 95% de matriculados en carreras que estarían dando cuenta que las carreras tendrían que cerrarse. Sí, podemos sumar algunos argumentos más. Podemos sumar, está buena esta idea. ¿La escuela surgió para que la gente aprenda a estar sentada y quieta? No. ¿La escuela surgió para ordenar nuestras conductas? Y entonces la mamá le dice, ¿qué vos cuando estás en la escuela? Porque está con un juguete, o está con la tablet al lado, dice, ¿qué vos en la escuela estás con la tablet al lado? ¿O a vos para que hagas las cosas las enseño está al lado tuyo sentado? Para mí lo que ocurre ahí es que hay un imaginario de la madre en lo que ella cree que pasa en el aula, en la escuela, y no entiende por qué no lo puede aplicar su hijo en su hogar, me parece a mí. Está bien, pero miren que estamos poniendo el foco, muy bueno el aporte, ¿eh? Estamos poniendo foco en el costado disciplinador de la escuela. Estamos poniendo el foco en el que ordena la conducta y te para y te sienta en determinado lugar. Que Claro, ese es porque un como que costado, el nene sabe que en la escuela tiene que estar sentado, no tiene que gritar, tiene que hacer la tarea, copiar lo que está en el pizarrón, y como que en la entonces, casa, la pregunta sería, Cindy, ¿es la misma la función de la escuela que la función de la familia y el hogar? Segunda pregunta, ¿son equiparables? Está bien que estamos en esta especial situación pandémica en donde los límites y los encuadres espaciotemporales que han sido propios de la escuela y de la organización de la escuela, hoy están en la cocina de la casa, en el baño, en la habitación, donde sea que se arregle cada quien para aprender. En lo que tenemos que estar atentas en esa cuestión de educación democrática
primero es que no sea el orden lo que excluya a las y los estudiantes de la escuela, que no sea si se sentó derecho, torcido y demás. Segundo, que la función claramente educativa, en términos de saberes escolares, es de la docencia. Porque si no, justificamos el principio que porque se mueve, no está quieto, no puede aprender. Y justificamos el principio de que sigue siendo, me corro ya, Cindy, de tu ejemplo, voy más bien al ejemplo de la escolarización en general y al de la universidad que plantea Norma recién, que con esos niveles de depositación en la persona de la responsabilidad en lo que tiene que hacer, claramente ni la escuela primaria, ni la escuela secundaria, ni la universidad estaría dando cuenta. Imagínate que todas las profesoras dijéramos, a esta gente desaprobamos al 95% de las y los estudiantes. En nuestra facultad se reciben 2 estudiantes del profesorado de letras cada 2 años. ¿Tanta gente habrá que no puede? ¿Que no quiere? ¿Que no se levanta temprano? Perdón. Perdón, Chachi. La otra cosa, yo pensaba, ¿no?, en los hipotéticos ejemplos, entonces vamos a depositar en la familia que tiene que existir además la formación para poder ayudar en la construcción de los aprendizajes, porque una cosa es el quédate quieto, sentate a hacer la tarea, quédate quietita, y a mí, y creo que habrá muchas y muchos en la sala, no me hubieran podido ayudar demasiado con la construcción de los conocimientos, es decir, es la mamá la que tiene que saber los contenidos curriculares para poder ayudar, el papá, ¿quién es? Y si no hay, y si están solas, solos... a mí en matemática me dicen siempre que la familia no los puede ayudar. Bueno, yo llevaba a mi hija que le explicara Norma, por ejemplo. Tenía la suerte de que ella le explicara. ¿Qué pasaría si no? O sea, preguntémonos cada vez que depositamos de esa manera en las familias, ¿qué pasa? ¿Cuántas familias están en condiciones por ejemplo, de acompañar en los contenidos de matemática, en los contenidos de lengua, en los contenidos de educación sexual integral? ¿Y de quién es la responsabilidad de que esas personas se eduquen? Entonces, cuando hablamos de escuelas y de escuelas democráticas, estamos incluyendo allí, acuérdense ustedes, no solo la estructura, sino también el currículum. Y bueno, en esa dirección, ¿no? No depositemos cosas que nos competen. Es como si cuando vamos al médico, el médico nos dijera, bueno, después preguntarle a tu mamá o a tu abuela cómo seguir con esto, ¿no? Uh-huh. Yo dando un ejemplo de lo que decía Silvia, de que no pueden a veces ayudar a los papás, a los nenes, nenas. A mí me pasaba personalmente, siempre tuve dificultad tanto en inglés como en matemática. Mamá, inglés, nunca lo supo manejar, y matemática llegó hasta un cierto nivel que me podía acompañar, pero ya arrancando el secundario, sus conocimientos ya no me podían ayudar. Entonces lo que ella optó, porque se podía, obviamente mandarme a particular. El particular, obviamente, es un gasto extra, porque te cobra por hora, y como decía Silvia, las cuestiones familiares tampoco están como para mandar, bueno, al chico en particular. No todas las familias viven una misma situación, son todas distintas. Obviamente, o sea, quería dar ese ejemplo porque a mí me pasó particularmente de que mi mamá llegó a un punto que no me pudo ayudar. Bien, Juli, gracias. Pero además yo reforzaría esta idea, no solamente por el poder, por el capital socioeconómico, que puedas o no puedas. No es función de la familia, o al revés, es función de la escuela la enseñanza. De manera la enseñanza, hablo de escuela y hablo de universidad. La universidad no puede desatender los niveles de fracaso. La universidad no puede desatender que de 40 personas que se presentaron a rendir un examen, aprobaron 2. Hablo de universidad, hablo de equipo de cátedra, hablo de departamento, hablo de grupos de personas, no hablo de la Universidad Argentina como una entelequia
que es inaccesible. La responsabilidad de la enseñanza está claramente en la institución educadora. Por eso partimos de esa relación. Cuando empezamos con la estructura conceptual, arrancamos de que el currículum lo vamos a entender en términos de la relación de que esta sociedad, ¿cómo piensa esta escolarización? Pero no porque se va a hacer cargo, insisto, la situación de pandemia ha atravesado de una manera mucho más íntima esta relación. Pero aún así, la escolaridad y los saberes deben quedar en manos de la docencia, que además estamos preparados para esto, tenemos la mejor intencionalidad política de ofrecer este saber, tenemos claro que vamos hacia el camino de construir o potenciar ciudadanía, que esa ciudadanía requiere ser una ciudadanía informada. Ciudadanía informada quiere decir eso, que tengo letra, que tengo argumentos para discutir, para entender, y los argumentos me los dan las disciplinas. ¿Cómo le discuto al intendente las condiciones de salubridad en la que vivo teniendo un agua servida en la esquina de mi casa? ¿Cómo hago para juntarme con mis vecinos y reclamar frente a esa cloaca eterna abierta a cielo abierto que no me permite otro modo de vivir que en ese contexto? ¿Cómo hago, como dice Pichi, para seguir manteniendo niveles de resistencia fuerte? Por eso me parecía que tenemos que discutir y pensar esto de la democracia, ¿no? No es tan frecuente, seguramente a los que tenemos algunos años más que ustedes, que hemos transitado y hemos estado cerca de esos procesos en donde la democracia estuvo fracturada y en muchísimo riesgo, como son los gobiernos militares en la historia de la Argentina, seguramente tenemos a flor de piel unos temores mucho más fuertes y mucho más dolorosos de los que conocen o han transitado a lo mejor ustedes que son más chicos y chicas. Pero acuérdense que hablamos que los golpes, que los controles y que el uso del poder ya no se da más por golpes militares. Se han construido desde los 90 con golpes económicos. Y ahora pareciera que las dictaduras tienen formas médicas. Entonces vamos viendo quién y cómo controla nuestra participación y nuestra democracia. No nos olvidemos que el sentido de los gobiernos neoliberales es la exclusión. Entonces, atentas y atentos en delegar la formación en la familia, cuando no es su sentido, ni la familia, ni el club, claramente que todas las instituciones ayudan, coayudan en la formación. Digan si no, una familia que no puede avanzar o que tiene pensamientos en contra de esta educación sexual integral. Claro que pesan sus argumentos, pero para eso está la escuela, para discutirlos. Una familia que mantenga un principio autoritario de funcionamiento. La escuela puede discutir, disentir, confrontar, ofrecer otro modelo de funcionamiento. Y por ahí va la democracia. Por el camino a pensar que esta es una construcción colectiva que sostiene el ejercicio y la responsabilidad frente a los derechos, y que nos da formas de resistencia. Consentimiento informado, por favor, participación informada, toma de decisiones informada. Esto es democracia. No es porque sí, no es porque es mi amigo y lo apoyo, es porque en esa información y en la calidad de esa información yo puedo tomar decisiones. Entonces la obligación de otros puntos de vista, de la disidencia, de la divergencia de la que nos hablaba la estructura, Michael Lapley cuando nos hablaba de esa estructura democrática, ¿no? Es valiosa la diferencia. Entonces, miren a dónde llegamos con la mamá de Cindy, no, con la vecina de Cindy que le pide ayuda a ella, pero que en cada uno de estos ejemplos se traducen modos en donde se colonizan puntos de vista. Seguramente es una mamá preocupada, que no sabe qué hacer con su niñito o niñita, y que a lo mejor sus tiempos también son complejos. Habrá dimensiones que no podemos desconocer.
pero el sentido de la formación es responsabilidad de la escuela. Y quienes asumimos esa responsabilidad en este momento somos nosotras, ustedes, que nos estamos formando o nos seguimos formando en este proceso. Proceso que hoy nos gustaría que pudiéramos poner fuerte energía en pensar, miren el título del libro, la escuela como posibilidad de esa justicia social. Realmente la autora va con los tapones de punta, digo, para usar una metáfora futbolera, que no sé si viene al caso, poniendo el foco los dos argumentos y las dos presentaciones, tanto de Connell como de Andrea, están poniendo el foco en este espacio de formación. Pichi, o sea, Andrea Pichilef, ustedes recuerden que nosotros le decimos Pichi así como conocidas de hace mucho tiempo. Pichi puede apropiarse de esas relaciones de poder. Es profe, y es profe de inglés, de una lengua dominante, frente a una lengua, el mapuzungún, que ella claramente señaló que están trabajando por la recuperación de esa lengua. Entonces Pichi nos ayuda a pensar, primero, que participa como LACMEN de una comunidad ñanconehuen, nacida en La Pampa, recibida como profe de inglés, y que reivindica, miren los argumentos desde donde nos está hablando Pichi, reivindica su ancestralidad mapuche, trabaja en la recuperación de su lengua, visibiliza las opresiones de las mujeres en su comunidad y defiende la lucha por la recuperación del territorio. Es decir que estas 4 dimensiones, por lo pronto, no están dando cuenta ni a esa justicia social, ni está avanzando en esa escuela. Siempre fue así, se pregunta Pichi, ahí en el arranque de la charla, nomás después que usa su propio lenguaje para comunicarse y para hacernos gustar de su modo de comunicación. Arranca con una invitación a sumarnos a su lengua, a que haya un diálogo intercultural que necesitamos su traducción en este momento, pero que seguramente en el vínculo podremos mejorar estas condiciones de comunicabilidad. Ella comenta en el inicio de su charla que no siempre fue así, ¿no? Que hubo momentos como en los 80 que en la vuelta a la democracia, después del último gobierno de facto que tuvo la Argentina, feroz gobierno de facto, con la vuelta a la democracia entonces se inician estos procesos de lucha por los cuales la comunidad y los pueblos indígenas logran como resultado, por eso miren la importancia de la pelea, el reconocimiento de la preexistencia en la Constitución Nacional. Pero además, en el año 89 menciona la Organización Internacional del Trabajo, en donde Argentina y Chile, porque recuerden que el pueblo mapuche, la cordillera de los Andes no los separa en términos de nación, sí son 2 estados nacionales que reconocen, en ese tratado de la OIT consigue que Argentina y Chile adhieran, lo que implica cierto reconocimiento. Lo que no es reconocido, post-Araucanía, post-conquista del desierto, que ella le explica muy bien, es ese genocidio que ha permitido que las tierras patagónicas sean parte del territorio nacional. Y que ese genocidio es fundante del Estado argentino. Entonces, el desconocimiento de esa lucha o el desconocimiento de ese genocidio ha hecho que en la actualidad todavía mantengamos una lectura racista frente a estas situaciones. Entonces, por ejemplo, el esfuerzo que se puso en el programa de educación intercultural bilingüe a nivel nacional no ha sido tan intenso como lo describió ella en sus escuelas, que todavía se mantienen desalojos de la zona rural, que fuerzan a los pobladores rurales a irse a las ciudades porque no tienen trabajo, porque no tienen tierras para trabajar, y que esas tierras
no es que no haya tierra, están en manos de los terratenientes extranjeros que están específicamente recuperando esos lugares, básicamente en dos líneas, los proyectos mineros y los proyectos de extracción turística. Entonces, miren por dónde cruza especialmente las dimensiones por las cuales esa justicia social no se estaría cumpliendo, aunque han avanzado, en palabras de Pichi, en la década de los 80 y los 90, todavía, por ejemplo, las mujeres siguen dando lucha. Particularmente la marcó en qué pasa con las hortaliceras. Básicamente lo ubico en Chile, pero situación similar sucede en Argentina. ¿Qué pasa con los casos de violencia, represión, persecución sobre aquellas que se organizan para pelear contra los proyectos extractivistas? Muy fuerte esta línea, por eso el neoliberalismo avanza sobre la apropiación de los recursos naturales de los pueblos. Las mujeres siguen dando lucha todavía en quienes se oponen a la instalación, habló particularmente de la central hidroeléctrica del río Tanguil. Son perseguidas y asesinadas, porque cita el ejemplo de una mujer en esas condiciones, por involucrarse en la defensa de territorios, claramente a favor de los ríos y las montañas en protección a esto que mencionábamos recién. Las corren de los campos, las obligan a llevar tareas en zonas rurales o de cuidado de familia de altísimo nivel de reproducción, tareas no remuneradas, de alto nivel de sufrimiento, han sido forzadas a la proletarización, han reproducido maternidades forzadas, siempre bajo mandatos o religiosos o abusos intrafamiliares, lo mismo que podríamos encontrar en otros contextos, pero que ella ejemplifica muy bien. Entonces, Pichi nos ayuda a pensar varias puntas de esa cuestión, ¿no? Nos ayuda a pensar de una comunidad fuertemente vulnerada, en donde ahí no ha sido entendida su situación, no ha sido enseñada en la escuela, y lo que se ha sido enseñado de la escuela y de los medios de comunicación, porque no hace tanto tiempo seguíamos con muchísima preocupación lo que sucedía en el sur, solamente 2 años pasó de esto, en donde la gran maquinaria mediática sigue pensando que los mapuches son extranjeros, son terroristas, son violentos, y quieren enfrentarse a los buenos, si estuviéramos en términos de la literatura infantil, que son los terratenientes y que son los que se apropian de la tierra. Esto nos dijo Pichi. ¿Por qué Pichi nos ayuda a pensar esta situación? Si ella se posiciona en este feminismo territorial, se describe del mismo modo en que Rebeca inicia su canción. Creo que por eso Silvia buscó ese ejemplo. Y por otro lado, Raewyn Connell, esta socióloga australiana, decíamos el otro día que muy conocida o más conocida en el contexto latinoamericano y en el contexto del hemisferio sur en términos de su producción en relación a sus estudios como socióloga, ¿no? En cuestiones de clase, de los vínculos entre género y educación, estructuras de poder, y básicamente los textos ya involucrada en su propia construcción y opción como mujer trans, en los trabajos en relación a las masculinidades hegemónicas. El trabajo desde la universidad, que nos llega a nosotras desde el 2005 en adelante, señala que ustedes tenían también un videíto de ella para que la conocieran, si querían. No habrá equidad de género, dice ella finalmente, si no hay justicia social. Entonces, es como fundamental ponernos a pensar hoy en esta cuestión de cómo circula la escuela, por dónde,
con qué características. Nosotras fuimos viendo estas dimensiones, y me parece que queda muy claro en su expresión, en entrevistas que ha dado en Argentina, inclusive en algunas visitas que ha hecho a Brasil, que es lo más cercano por donde ha circulado. Ella nos deja muy clara la importancia de la educación, y que seguramente hay niveles de alfabetización que se están logrando mejor, hay más masividad de adolescentes en la escuela, hasta podría reconocer que hay presencia de más personas en la universidad estudiando, siempre hablando de América del Sur y más que nada hablando de Australia, pero esto es auspicioso en términos de mejora y de posibilidad, pero sigue habiendo cuestiones muy tóxicas, sigue habiendo políticas que promueven de tal manera las diferencias socioeconómicas y culturales que la escuela, la universidad sigue gestando enormes desigualdades, particularmente la distribución de dinero entre universidades públicas y privadas, sin ir más lejos, entre escuelas públicas y privadas, y que además la misma escuela está fabricando esa desigualdad, ¿no? Eso es como lo que más nos mantiene atentas en ese sentido. No habrá escuela y la formación solamente tendrá sentido si es para todos, no para algunas y algunos, no para grupos minoritarios. Entonces, la primera cosa que nos invita a pensar en su prólogo y en otras producciones en las que aporta a la educación y a comprender la educación desde estas inequidades, tiene que ver con que la educación, la enseñanza en sí no es una cuestión de transferencia, ¿no? No es una cuestión bancaria, diríamos, si traemos desde didáctica a Pablo Freire. La enseñanza y la educación no es una cuestión de que yo lleno la cabeza de mis alumnas y alumnos, no es una jarra que está llenando un vaso, dice Connell. La educación tiene sentido porque es acción y conocimiento para nuestras prácticas. Y en esas prácticas se producen las transformaciones. Acción y conocimiento, tengo que apropiarme de ese saber. Tengo que aprender a leer y escribir para que en ese conocimiento pueda decodificar la letra chica de las leyes que me gobiernan. Acción y pensamiento, acción y conocimiento para nuestras prácticas. Claramente esto no ha pasado siempre, dice Connell, en la historia de nuestros países, y ahí se separa específicamente en Argentina y en Australia mismo, como países postcoloniales, dice, en general son escuelas que han surgido después de una fuerte segregación que hemos visto que era una segregación de clase, porque dejó afuera a los indígenas, sin ir más lejos. Si ustedes recuerdan la ley 1420, ustedes son muy jovencitos, que se aprueba en 1884, esa ley es una ley que vincula a los inmigrantes europeos, a los cuales tenían que respetar un himno, una bandera y una lengua. Pero esa misma ley sepultó a los pueblos originarios de la posibilidad de la escolarización. Esta escuela segrega por género, segrega, no sé hasta qué año, las mujeres no pudieron asistir a la universidad, siempre hablando de Argentina, ni hablar del mundo. Son segregadas en términos económicos, es decir que la historia del sistema educativo da cuenta en la docencia misma y en las situaciones que se han planteado, que es una historia de lucha, es una historia de enfrentamiento de estas cuestiones para poder discutir. Los sistemas educativos, como decía Jurjo, nacieron para consolidar los estados-nación, y los estados-nación tenían determinadas formas, determinadas personas debían ser reconocidas como ciudadanas, y determinadas personas accedían, por ejemplo, al concepto de propiedad. ¿Quiénes son los dueños de? No es casual que los primeros ciudadanos, Revolución Francesa mediante,
La ciudadanía estaba conquistada por varones blancos propietarios, mayores de edad, claramente. El resto, mujeres, niños, discapacitados, ancianos, no entraban en esa ciudadanía, en el nombre de las constituciones liberales, ¿no? Como es la Revolución Francesa. Entonces, hay muchas cosas para preocuparse, dice Connell, respecto a cómo está funcionando esta currícula. Hay cada vez más distribución, más achicamiento de recursos económicos para la educación, más entusiasmo y convicción de que la educación privada es la mejor, cuando ella da cuenta de que es un proceso de convencimiento de las perspectivas neoliberales. Pero entre las cosas hay nuevos centros de poder, la ideología neoliberal es cada vez más, se extiende con mayores formas, hay nuevos modos de poder, como son los gobiernos, el rebrote de gobiernos autoritarios iba a decir en Europa, me olvidé de Brasil y me olvidé de Estados Unidos, el rebrote de gobiernos autoritarios como los que tenemos cerquita, el rebrote de modos de construcción del poder de golpes de Estado, como tenemos más cerquita todavía en Bolivia, el aumento de violencia, los nuevos centros en relación a el acceso o no a mejores formas de vida y al acceso a la tecnología. Pero por otro lado hay cosas para celebrar, dice Connell. En este mismo siglo se pudo gestar una escuela nueva, en este mismo siglo se pudo gestar un movimiento revolucionario de trabajadores y trabajadoras, en este mismo siglo se pudo pensar un movimiento de mujeres que toma forma y hace propia dimensiones de esa construcción. Entonces, atenti con la exclusión, dice Connell, porque esa exclusión toma formas determinadas y la escuela, esto es importante no perder de vista, la escuela sigue fabricando esa exclusión. Yo podría haber avanzado con las transparencias, ¿verdad? Es que... Perdón, Chachi, mientras buscas Dale. la diapositiva, una cosa que por ahí me parece que también en estas diferentes exclusiones que estás mencionando, y si bien también lo dijiste al tema de la transición de Rainbow Connell de hombre a mujer, si ustedes ven allí las letritas de la R y de la W del libro, Robert William Connell es un académico prestigioso australiano, ya para, ayudarme Chachi, los 90 y pico ese libro, ¿verdad? Sí. Hasta el 2002 creo que es, que realmente transiciona a mujer. Por ahí preguntarnos... 2005 me parece, porque en este libro todavía está en la versión de Robert. Claro, Robert Williams, que después es lo que une para armar el nombre cuando transiciona. A lo que me refería es a que en lugar de un académico prestigioso, europeo, blanco, que transiciona a mujer en unas áreas de las ciencias sociales, en donde también el reconocimiento va a ser positivo en ese sentido, no es sin duda lo que pasan, lo que sufren de exclusión las personas trans en la escolaridad. Entonces, me parece muy valioso y me parece como un ejemplo de militancia, inclusive lo que hace Wayne Connell en visibilizar su proceso de transición como académica y el utilizarlo de esa manera. Pero no dejemos de pensar por allí en esta exclusión que nosotras vamos a estar trayendo todo el tiempo de cómo viven estos procesos las personas que transicionan en su escolaridad y que vamos a tener sin duda alumnos, alumnas para acompañar en ese proceso en la escuela secundaria, que es donde la mayoría de nosotros vamos a trabajar. Entonces me parece que eso está bueno tenerlo en cuenta como un modo más de exclusión que se da dentro de nuestras escuelas y que tendremos la posibilidad de trabajarlo y de intentar
acompañar y de intentar hacerlo lo menos sufriente posible. Está bueno además, Silvia, porque los dos ejemplos, tanto Pichi como Connell, transitan en su propio cuerpo, en su propio proceso identitario, lo que traducen sus palabras y sus argumentos, ¿no? Niveles de coherencia importante, porque entonces nos ayudan a pensar esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que es la justicia curricular, y que en el discurso, las disidencias, las expresiones de racismo, las expresiones de género, pareciera que todas y todos acordamos, pero en realidad son fuente de segregación, de sufrimiento y de muerte, como hemos visto en los casos que hemos analizado y que tal vez en algún momento analizaremos en las situaciones de bullying, por ejemplo, y la exclusión directamente, ¿no? Hemos escuchado a la colectiva, a Ángeles específicamente, que podríamos invitarla algún día a sumarse a la charla, o la escuchamos a Susi y yo, o hemos escuchado a otras referentes en este sentido, en donde la vida promedio de una muchacha trans es de 35 años. Claro. Y esto tiene en la escuela y en las familias, las dos instituciones de las que arrancamos la mañana de hoy, las dos primeras y más fuertes exclusiones. Después vienen las legales, las de salud, después se suman otras, pero las dos primeras en general, están en sus relatos son excluidas de sus familias y excluidas de la escuela. Entonces, por allí un valor muy fuerte de lo que podría llegar a ser la epistemología feminista, como es la empatía, y como ustedes la van a leer en Connell, o ya lo habrán leído seguramente, en ese primer principio del cual ella habla, como claramente, sin duda, que lo puede vivir y lo puede contar, lo puede escribir y lo puede decir, porque más allá de los privilegios de clase de los que estábamos hablando recién, sin duda que puede llegar a comprender desde ese lugar personal que ha vivido, ¿no? Bien. Igualmente nosotros como grupo hemos avanzado en el primer principio, es el de los intereses de los menos favorecidos, ¿verdad? En realidad, ella presenta en su libro, entonces, en el capítulo que vamos a leer, que esta justicia curricular se interrumpe, se vulnera, se pone en tela de juicio cuando no se cumplen tres principios: los intereses de los menos favorecidos, la participación y la escolarización común y la producción histórica de la igualdad. Y yo creo que Pichi nos ayudó y nos dio letra en las tres condiciones, como para poder hacer accesible estos criterios que está planteando. No es la primera vez que nosotros hablamos de procesos entonces en donde grupos de personas se encuentran vulneradas. Les propusimos pensar en los primeros días, en el primer encuentro, les invitamos a pensar en Ramona, quien tomó el caso de su muerte temprana por COVID. Les invitamos a pensar por las condiciones de violencia de género que se producen en subrogación de vientres, en abuso policial, en la prostitución y trata, en ejemplos de racismo, en los totalitarismos de todo tipo, en especial los religiosos, que es lo que estamos escuchando y viendo en estos últimos tiempos. Entonces, los intereses de los menos favorecidos, dice Connell, necesita de este análisis para entender qué es esta justicia cognitiva, esta justicia de saberes, de competencias, de emociones. Uso distintas expresiones porque saberes es un genérico que los involucra. La protección de los más necesitados a través de un currículum de resistencia que abarque diferentes grupos, géneros, razas, clases, etnias. Raza lo seguimos usando como expresión en el sentido de lo coloquial de su expresión aún. Debe incluir al currículum
estos argumentos y estas voces deben incluir al currículum a todos las y los estudiantes que tengan acceso al conocimiento y puedan acceder a ese saber. Este segundo principio que menciona, y ahí vuelvo a cada uno de ellos, diríamos que en términos de intereses de los menos favorecidos estarían todas las formas de discriminación que conocemos, ¿no? Socioeconómicas, discriminaciones de género, de origen étnico, nacional, racial, religiosa, política, ideológica, de orientación sexual, etaria, por discapacidad, por mencionar de las que tenemos o hemos hablado en alguna ocasión. El segundo principio entonces es el de la participación y escolarización común, que nos invita a pensar lo que implica que ese currículum común en el que accedemos en la escuela, el que accedemos en la universidad, debe ser administrado como una cuestión de justicia social. El acceso a un saber común que debemos compartir. Y ahí especial énfasis, como dice Flavia Terigi, especial énfasis a la expresión de lo común. A lo común porque es compartido, porque es construido y socializado de esa manera. Y por lo tanto va a poner especial énfasis, también lo hace Terigi, en el currículum inclusivo y en el currículum integrado, que son dimensiones en donde los saberes de esos grupos vulnerados que mencionábamos en el primer principio se encuentran dentro de la currícula, pero no de cualquier manera. Ahí vamos a ir viendo también cuáles son las lógicas, ¿no? No me alcanza a pensar un currículum de negros para que estudien la negritud o la blanquitud, sino cómo lo hacemos parte de esa currícula común. Y el tercer principio, que claramente lo explicita Pichi al momento de contar cómo se producen las diferencias y cómo se apunta a la construcción de igualdad de oportunidades, es en la producción histórica de la igualdad. La igualdad o la segregación, como dice Connell, tienen que ver con construcciones históricas. Por eso ella decía que desde hace muchos años el sistema educativo argentino, por ejemplo, es un sistema educativo que segrega, que deja fuera mucha gente. En este caso es importante entender que esas estructuras sociales de las que participamos, y que comúnmente denominamos ricos y pobres, clase alta, medias y bajas, esa estructura social en la que se organiza un grupo de personas, se ha producido en un tiempo determinado. Esas estructuras sociales no se conquistan en un momento, llevan tiempo, se construyen en 1, 2 generaciones, pero del mismo modo, y esta es la mirada atenta y esperanzadora de Connell, que en ese lugar en donde se produjo la reproducción, en ese proceso histórico, en donde los hijos volvieron al lugar social de donde salieron los padres, en ese mismo lugar la escuela puede intervenir para generar más igualdad en las relaciones sociales del sistema educativo. Es mucho hasta acá, vamos despacito. Cuando no se cumplen los intereses de los menos favorecidos, entonces, hace que la escuela tenga que generar sistemas de protección frente a esas voces, que le vamos a llamar justicia curricular, y vamos a recuperar las voces de quienes no están presentes. No un día me junto y digo, les paso el video de Floyd y digo cómo la policía mató a... No el día de la mujer y saludo, felicito y regalo flores y bombones porque es el día de la mujer. No. Plantear el currículum desde esa mirada es lo que nos está proponiendo Connell. Plantear el currículum desde las mujeres, desde las disidencias, desde los pobres en términos de economía. Necesitamos pensar una currícula que reconozca estas desigualdades y que permita pensar entonces como 3 ejes fundamentales. Primero, no tener que pensar
un currículum gueto, un currículum separado, un currículum para algunos pocos, que esos pocos entonces los negros estudian la negritud, y el resto seguimos estudiando lo que el grupo dominante nos dijo que estudiáramos. Primera cosa entonces, no le tengo que pensar una currícula a esos grupos desfavorecidos para ellos solitos ahí, porque si no, mantenemos el encapsulamiento. Además, Don Chachi, conviene... retomo ahí lo que Pichi nos contaba del Mapsundún en las escuelas rurales, como primer intento, ¿no? Sería un poco, ¿a quiénes se los enseñamos? Se los enseñamos Claro. a las escuelas rurales. Y otra cuestión es que de las expectativas de las nuevas propuestas es cruzar educación intercultural bilingüe solo con las escuelas rurales. Entonces, como que eso era lo novedoso, pero que volvía a ser un enquiste en ese lugar. Otra de las características, otra de las cuestiones, tiene que ver con que no produzcamos un único proyecto contrahegemónico, porque si no es sustituir la voz de unas por las voces de otras, sino producir diferentes proyectos. Y del tercer esfuerzo que propone Connell en este sentido es incluir a los estudiantes en esa producción y ofrecerle argumentos, descubrimientos científicos, habla ella, ponerles en acceso al conocimiento escolar con el que estamos trabajando. ¿Cuándo se viola o se desconoce la participación y la escolarización común? Cuando no prepara a los ciudadanos y ciudadanas para esa vida democrática. Esa vida democrática implica necesariamente tomar decisiones colectivas sobre cuestiones trascendentales que tenemos las personas en esta ciudadanía, que tiene que ver con nuestra vivienda, que tiene que ver con nuestros derechos, que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con el acceso a la cultura, con el acceso a la salud, con el acceso a la salud reproductiva. Quiere decir que necesitamos cada vez más de mayor cantidad de conocimientos. Y en esto se va a tocar con Boaventura, otro autor que vamos a leer en algún momento, ese conocimiento científico, ese saber legitimado por la ciencia, tiene que comenzar a sumar otros saberes que vengan de la mano de los saberes de los pueblos originarios, de los saberes urbanos, de la construcción de la cultura experiencial, de manera tal que se pueda pensar una currícula mude de una selección competitiva a una producción comunitaria para que pueda discutir esa posición dominante. Propone desarrollar prácticas no jerarquizadas y de cooperación, dice. ¿Qué hacemos sosteniendo el sistema, las evaluaciones de PISA? Se pregunta, cuando está liderando la evaluación de América en Europa y está liderando la evaluación en América Latina. Cuando PISA lo único que genera es más estrés, más ansiedad y más competitividad en la distribución de recursos. Por eso, incluir las experiencias de mujeres, de aborígenes, de blancos, de obreros, de profesionales que nos puedan ayudar a pensar. Las dimensiones respecto al cuidado de la tierra, a la apropiación de los recursos, como decía Pichi en sus argumentos del otro día. Y nos queda entonces por ver que también en qué momento esa producción histórica de la igualdad la estaríamos poniendo en jaque, diríamos en palabras de Connell. Dijimos que la producción histórica de la igualdad era aquella que se repetía, por la cual de generación en generación las mismas vulnerabilidades se reproducían de abuelos a padres, de padres a hijos. Y lo que Connell nos ayuda a pensar que esa igualdad no es estática, que siempre es dinámica y en algún modo nos podemos apropiar de esa dinámica. Lo que haría la justicia curricular es ayudar a pensar en producir más igualdad. Si bien nosotras vamos a poner en tela de juicio en breve qué es esto de la igualdad, en este caso, producir más igualdad implicaría poder evaluar, como lo hizo Pichi, y recuperándonos de sus argumentos, que ella alcanza a advertir los niveles de sometimiento de su pueblo en el siglo XV y XVI,
y logra advertir también que a inicios de este siglo se conquistan de otros modos, y en la década del 80 se incluyen como pueblos preexistentes, y en la década de los 90 van conquistando espacio. Es decir, que en esa construcción histórica también podemos forcejear, pegar unos codazos, tener letra y resistir en esos modos de construir la justicia curricular, que tiene que ver con la distribución de saberes. Siempre pensemos en esta cuestión. Para lo cual, y con esto termina el capítulo, propone pensar que esas currículas, de esas deudas que la currícula tiene respecto a los intereses de los menos favorecidos, respecto a las voces desoídas, como que se ha funcionado con estas tres lógicas que describe. En algunos casos, las escuelas que no tienen, los niños y las niñas que no alcanzan para su alimento en su casa, reforzaron la merienda. No tienen la compu, reforzaron con la computadora. Esa le llama lógica de la compensación. Es decir, le ofrece recursos a las instituciones que están más débiles en ese recurso. Una segunda lógica que ha funcionado en la currícula es esa lógica oposicionista, le llama, que tiene que ver con desarrollar un currículum separatista. Mendoza, que se quiere ir de la Argentina porque no le resolvemos las expectativas iniciales. Esta concepción, ¿cómo? Tandil también. Tandil, bien, tenés razón. Esta lógica oposicionista quiere decir que no tengo que pensar una currícula fragmentada para un grupo de personas. Y la lógica del currículum hegemónico, que intenta generalizar un punto de vista de los desfavorecidos y que le propone o se propone pensar esos niveles de exclusión. En general, dice Connell, han jugado las tres lógicas en la mayoría de los momentos históricos de los países. Recuerden que ella está hablando, en su libro, está hablando de Sydney, que es donde ella está produciendo, es decir, de su contexto territorial. En los relatos que hacía yo al principio, de las entrevistas que hizo en Argentina, ella está jugando con una comparación entre Argentina y su propia universidad. Pero en realidad, en los tres han quedado, tenemos referencias de estas cuestiones. Necesitaríamos poder tomar partido y necesitaríamos poder ayudarnos a pensar como grupo en estas decisiones que vamos a tomar, que el currículum tiene que ponerse en discusión y es hegemónico. Recuerden que lo hegemónico se impone sin darnos cuenta, mediante un proceso que vamos a denominar violencia simbólica. Es un proceso que nadie nos convence porque nos da un garrotazo en la cabeza, sutil, se instala como sentido común, como esos argumentos que no podemos discutir, y básicamente lo es porque no pierde de vista estas dimensiones. Margina otros modos de conocer, está en la estructura misma de poder de las instituciones, y porque además no se discute si solo se sostiene desde el sentido común. Entonces acá volvemos a las preguntas que nos han acompañado en el trayecto de este tiempo que compartimos, que tienen que ver con de quiénes son las preguntas de valor. Estas preguntas que nos hacíamos respecto a ¿qué enseñan las escuelas? ¿Quién se beneficia con lo que enseñan las escuelas? En particular en este caso, porque tendríamos la opción de pensar que este currículum que está funcionando debe atender tres principios. Esta escuela democrática de la que hablábamos con Apple a favor de la justicia curricular debe ofrecer un currículum democrático, como nos ayudaba a pensar Apple, en una estructura democrática claramente,
Y hoy avanzamos un poquito más en poder entender cómo ese currículum democrático lo es si trabaja a favor de 3 principios. Vuelvo a la enunciación de los principios, los intereses de los menos favorecidos, la participación y la escolarización común y la producción histórica de la igualdad. Los 3 se necesitan para la justicia en la distribución del saber. ¡Fua! Bueno, no importa. Estaba queriendo salir de acá. Bueno, quería volver a poner en suspenso a la presentación. Como me imaginaba pensar, me imaginaba pensar, tenía una imagen más que acá no la podía recuperar. Me imaginaba pensar entonces, si Cindy se animó con algunos ejemplos al principio, si podíamos, si tuviéramos un poco más claro ahora, qué intereses, qué grupos, qué ejemplos de personas o grupos de personas han podido experimentar de exclusión en sus escuelas o en la universidad. ¿Alguien tiene ganas de abrir el chat y escribir? ¿O alguien tiene ganas de encender el micrófono y comentar? Chachi, yo quería decir algo que me pasó el otro día con Andrea. Yo sentí algo de que me hizo pensar de para qué a nosotros en las fechas patrias nos hacen tomar mate y comer tortas fritas, y después a mí me pasó que cuando empezó a presentarse Andrea, yo no sabía en qué idioma me estaba hablando. Yo digo, o le anda mal el micrófono, dije yo, o algo pasa. Y digo, ¿para qué nos enseñan eso si después, a qué le decimos patria? Me hizo pensar eso, que en realidad hay muchas otras cosas más que tomar mate y comer torta frita que lo puedes hacer en tu casa, o un acto. Qué bien, Andrés, buenísimo. Eso me hizo reflexionar el otro día. Fantástico. ¿A qué le decimos patria, no? Qué bien. Vamos, ¿quién más se suma? Gracias, Andrés, re bueno. Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué ejemplos tienen de su propia escolaridad primaria, secundaria y universitaria de grupos de personas que estén en esto que la autora denomina intereses de los menos favorecidos? ¿Los gitanos pueden ser? Sí, claramente. Claramente. No sé quién opinó, pero a ver si estoy viendo el grupo. Yo, Chachi, ¿quién va a opinar? Ah, Cindy, perdón, mira, es que ya te reconozco la voz, pero se me escapó. ¿Alguien tuvo de los que estamos en la sala una compañera o un compañero gitano en su primaria o en su escuela secundaria? No. Yo sí, yo soy Aileen. Hola, Aileen. Hola, fui a la escuela de la pastoril porque mi papá es policía y bueno, y fui un año y tenía un compañero que era gitano. Y, Eso fue... Perdón, no, ¿sí? No, y por ahí es como que siempre era el gitanito, como que era de una manera u otra medio discriminado. Yo en mi escuela tuve una holandesa y una italiana que venía de
de intercambio. Perfecto. Ningún tipo de ¿Quiénes eran los menos discriminación ahí, ¿verdad? favorecidos ¿No? ahí, Cindy? Ah, Perdón. Frente a la italiana y la holandesa, ¿quiénes serían los y las menos favorecidas? ¿La italiana y la holandesa o capaz algunas de nosotros? Y Está nosotros, bueno cuando... Dale, dale. nosotros como que ellas ya venían de otros intercambios. O sea, al venir a la Argentina, bueno, ya habían estado en otras partes y venir a la Argentina fue como que... Fue una de las últimas opciones que tuvieron. Y éramos como que nosotros, que no habíamos salido de Argentina, nada, conocían todo. Ponele, no solo te hablaban... La italiana no solo te hablaba italiano, sino te hablaba el inglés, el francés, no sé, un montón. Conocían todo. Por eso un Claro. poco por ahí pensar, ponerle otras caras, otros ejemplos a qué es lo que la autora dice cuando habla de las y los menos favorecidas favorecidos. O sea, por allí que hablemos de migrantes, de personas migrantes, puede llegar a serlo o no. Que hablemos de ¿inmigrantes de dónde, perdón? Claro, claro. Entonces, por allí no, el simple hecho de que alguien venga de fuera, pues yo también he escuchado otras veces de hablar del multiculturalismo porque alguien viene de Estados Unidos. Entonces, por ahí como que se nos trastocan un poco esas categorías. Tratar de pensar y de redefinir juntas qué es lo que Rainwen Connell dice cuando habla de pensar las clases desde el lugar de las menos y los menos favorecidos, pensar las políticas públicas del lugar de las menos y los menos favorecidos, pensar las decisiones políticas que tome un gobierno del lugar de las menos y los menos favorecidos, pensar las decisiones de la universidad pública del lugar de los menos y las menos favorecidos. Entonces, es como que nos pone, lo interesantísimo, me parece a mí de esta autora, es que nos pone la cabeza desde ese otro lugar. Empezar a ver cómo sería nuestra materia que estamos cursando, por ejemplo, alguna materia, poner la cabeza allí y pensarla cómo sería si la pensáramos desde el lugar de las menos y los menos favorecidos, ¿no? Pensar todo desde ese lugar me parece que es lo más interesante por ahí de Connell, porque nos hace un viraje muy grande en todo, ¿no? Y aún en estos ejemplos que estamos dando, ¿por qué el ejemplo que vamos a dar es pensándolo desde el lugar de las menos y los menos favorecidos? ¿Por qué no salen algunas cosas aquí espontáneamente? ¿Y cuál sería ese lugar? Sí, yo iría un pasito más de preguntarnos si la italiana y la holandesa, ¿a qué grupo desfavorecido representan, Cindy? Eso. Capaz que ahí éramos menos favorecidas nosotras que ellos. Seguro. De hecho, si yo preguntara rápidamente tenés en el grupo 2 italianas y tenés en el grupo 2 gitanas, no generan la misma reacción, ni tenemos sobre ellas las mismas expectativas, ni presumimos de ellas las mismas representaciones. De hecho, 10 minutos en las escalinatas de la ULPAM, y te digo Cindy porque puso el ejemplo, pero es público, 10 minutos en las escalinatas de la ULPAM frente a un grupito de niñas y niños gitanos que se acercan, y hemos sido más o menos testigos de ese maltrato. En nuestra facultad, que la recorren con cierta habitualidad, porque los chicos y las chicas del centro de estudiantes los esperan con la merienda y demás, pero sobre ellas y ellos pesan todas las miradas sociales del despojo, desde cómo se visten, desde cómo se higienizan, por dónde circulan, qué saberes tienen, qué representaciones de la cultura, qué estereotipias tenemos legitimadas sobre ellas y ellos sin problema. Entonces, me parece que ahí se muestra claramente
yo lo pregunto rápido con cuántas hay en la escuela, porque hace mucho tiempo, excepto el caso de Ailín que está contando acá, creo que hay algunas jóvenes estudiando en la escuela 78. El año pasado pudimos dialogar con un militante que nos acompañó y que podríamos invitar este año nuevamente en el trabajo, que Jorge Nerich, que él es gitano y es profe de letras, y que él mismo señala que resuena su nombre distinto desde que puede aportar la titulación de profe de letras, como que lo que le dio vida, lo que le dio existencia humana mirable y entendible y dialogable, no sé qué dije, es esa formación. Entonces, bueno, pero sumamos al diálogo, que alguna otra minoría o alguna otra persona o algún otro grupo que podamos definir como menos favorecidos en la escuela. Perdón, Chachi. Dale. Quería aportar un ejemplo. Por ejemplo, los alumnos y las alumnas que no cumplen con los estereotipos que las y los docentes no sabemos generar con respecto a lo que es un alumno o alumna correcta. Entonces, por ejemplo, tenemos aquellas o aquellos que están dispersos o dispersas o escuchando música o tal vez charlando, y qué es lo primero que tiende a hacer un docente o una docente, por lo menos desde mi experiencia como alumna, expulsarlo o expulsarla del aula y prohibirle directamente el derecho que tiene a ser educado o educada o acceder al conocimiento. Entonces, eso también me parece que es una exclusión muy fuerte en la escuela con respecto a este tipo de alumnos o alumnas que no cumplen con lo que esperamos a veces de los estudiantes o las estudiantas. Entonces, por ejemplo, tenemos la alumna o el alumno en el fondo del aula que está callada o callado, no molesta, y tal vez ni siquiera está aprendiendo. Eso no es un signo de que me esté prestando atención o se esté relacionando con el conocimiento. Entonces, ¿por qué no nos acercamos desde nuestro rol como docente a charlar con nuestros alumnos o alumnas que no están cumpliendo con lo que nosotros esperamos o nosotras esperamos, y les preguntamos qué música te gusta, qué deporte te gusta, o qué intereses tenés, desde qué lugar te gustaría trabajar mi materia, y tal vez con eso logramos cautivar el interés porque ellos o ellas aprendan. Y tampoco quiere decir que porque estén charlando dispersos o dispersas no estén prestando atención y aprendiendo. Me parece que era importante sumar ese ejemplo. Buenísimo, Noé. Las expectativas docentes son un tema bien interesante para pensar, en cualquier nivel, en la universidad en especial. Candela, justito Candela estabas opinando, disculpa. Candela dice, yo conozco una chica que vivía en el hogar acá de Santa Rosa y cuando entró al secundario las compañeras la excluían, la molestaban por eso. En una situación ella se peleó con unas chicas y la sacaron del aula, le daban trabajos prácticos de vez en cuando en la biblioteca, pero no le explicaban mucho. Bien. Buen ejemplo, Candela, gracias. Yo quería dar otro ejemplo. El lugar de la exclusión ahí, ¿no? O sea, en esto que planteaba Noé de adaptarse o no, adecuarse o no a la norma, adecuarse a lo que se espera de, con qué no estaría cumpliendo de lo que se espera heteronormativamente esa persona que vive en el hogar. Está bueno porque a veces no nos cuestionamos cuál es el lugar desde donde se está excluyendo. Y capaz que el lugar de donde se está excluyendo es que no proviene de donde esperamos. No sé cómo lo ves. ¿Quién era que lo planteaba? Candela. Candela. Candela en el chat. Que Candela no debe poder hablar por el micrófono. Sí, dice que no tiene micrófono. Claro. Antonella quería hablar también y hay un mensaje ahí de Juliana.
Sí, yo quería dar el ejemplo de lo que pasaba en mi curso. Cuando yo estaba en el secundario, había un grupito de 4 chicos de varones que, bueno, no siempre trabajaban. O sea, eran pocas las veces que trabajaban y en materias que a ellos les llamaban la atención. O sea, por ejemplo, biología era una, o sea, participaban en muy pocas clases. Entonces pasó que ya casi a mitad de año, como los profesores se acostumbraron a que estos chicos no participaban, como haciendo de cuenta que no estaban dentro del aula, en una oportunidad en una clase estábamos charlando entre todos y dijimos no me acuerdo bien qué tema era y le pedimos opinión a estos chicos. A lo que la profesora nos dice, no sé para qué le preguntan si ellos, es como que no están. Era como que ellas mismas, las mismas profesoras, lo tenían tan claro de que los pibes, como claro, como nunca participaban era porque no les interesaba o porque no tenían ganas de aprender. Y casi a fin de año estos chicos, hasta ellos mismos decían que como que no sabían para qué iban si total no los tenían en cuenta. Ujú. O sea, eso fue algo que a mí me marcó porque son chicos con los que yo hoy en día, uno de ellos es muy amigo mío, el resto lo sigo viendo en el pueblo y me llevo súper bien. Y yo sé que no es que son pibes que no les interesaba, son gente que por ahí le costaba un poco más que al resto, pero al tener tan naturalizadas las profesoras de que ellos nunca participaban y que eran el grupito del fondo y que el grupito del fondo si está en el fondo por algo estaban, que eso es otra cosa que tienen algunos profesores, decir, claro, te sentaste en el fondo, evidentemente la clase no te importa. Entonces esas cosas a mí en el secundario me quedaron como muy presentes porque digo, ¿cómo vos podés sacar conclusiones y ni siquiera te acercaste a preguntarle qué les interesa o de qué tienen ganas de hablar? Porque, por ejemplo, a ellos les gustaba mucho lo que era salir a cazar y todas esas cosas. Y nunca le preguntaron a ellos, y sin embargo con nosotros tenían charlas de todo tipo. Entonces yo creo que esa es otra forma muy clara de excluir, de no permitirles a este grupo del fondo, como lo llamaban siempre, a no participar, porque por ahí tenían ganas, pero no los tenían en cuenta, digamos. Está bueno el ejemplo, Antonella. La literatura educativa le ha llamado a eso la profecía autocumplida, ¿no? Porque es el mundo adulto el que abandona primero. Es el mundo adulto, en este caso las y los profes, quienes no nos acercamos, generando esta diferencia, ignorar a estas personas, por eso el nombre en general, la referencia es el abandono. Las personas se ubican en un lugar, en el lugar donde la puso la mirada adulta, es decir, al fondo, porque allí es donde van los que no son mirados, y después la misma docente reclama presencia de alguien que ella misma negó. Por eso se llama profecía autocumplida, ¿no? Las y los estudiantes terminan haciendo lo que ella anticipó desde su acercamiento, desde su no acercamiento sería en este caso. Claro, y además fue así durante los últimos 3 años de secundaria. O sea, eso es lo más fuerte, que seguían siendo los chicos del fondo. Exacto. Hasta el En último general año. suele ser más doloroso, Antonella, ¿sabes qué? Que esta suele ser una imagen que se construye en primer grado de la escuela secundaria, de la escuela primaria. Esto es mucho más doloroso porque son trayectorias históricas en las personas, que a lo mejor, como vos decís, en este caso no, y se produjo en los últimos años del secundario, pero del mismo modo funciona cuando el niñito de primer grado o la niñita se sienta al fondo, donde es el proceso de exclusión es mucho más complejo porque las personas no abandonaron la escolaridad. Nosotras sentimos que están incluidas, incluidos, porque están ahí y están en el aula. Y en realidad estarán incluidos al edificio, pero no están incluidos al saber, no están incluidos a los vínculos, a sus propios procesos de subjetivación, a la construcción común, a la mirada de su propia autonomía, digamos, a la construcción del propio sentido de vida, ¿no? ¿Cómo te pensás vos si sos descarte para el grupo que te significa, como es él y la docente?
Muy Profe, bueno el La ejemplo. mirada de autoridad de la docente es la que la pone en ese lugar del fondo o no la rescata de ese lugar del fondo, lo más probable es que toda la clase construya esa significación con respecto a esa persona, ¿no? Claro, sí, La seño es la que tiene la... sí, Profe, Juliana Millot escribió en el chat, a ver, cuenta, dice, no me anda el micrófono, pero creo que ya que hablamos de los gitanos, otro caso puede ser los bolivianos. Acá en sí, General Hacha hay muchos chicos que van a los colegios y casi todos eligen un colegio semiprivado. Lo suelen excluir porque en muchas situaciones no responden a las actividades o tienen otros tiempos de aprendizaje. Sí, eran muy participativos en áreas de teatro, plástica, pero en actividades como matemáticas, geografía, etc., su tiempo de aprendizaje era un poco más tranquilo, más lento que los demás. Los que los excluían eran los profes, que querían todo ya, que responda como los demás sin tener en cuenta que cuestiones personales o cómo es el chico o chica. yo igualmente me animaría a decir, Juli, si vos me permitís, que no está comprobado en ningún lugar que haya una relación entre nacionalidad boliviana y tiempo de aprendizaje. ¿Se entiende? Lo que sí podemos poner en discusión es que provenir de una cultura que no es la propia que se enseña, y la dinámica y los procesos cognitivos en los que estamos involucrados, aunque compartamos la lengua, probablemente no es problema de lentitud en aprender, es entrar, decodificar una cultura que no es propia. Por eso digo que dos dimensiones bien interesantes acá, ¿no? Miren que estos compañeros bolivianos no generaron lo mismo que la compañera holandesa y la italiana de la que hablaba Cindy. ¿No son culturas extrañas ambas? ¿Extranjeras ambas? ¿Será que sobre unas tenemos una mirada mucho más colonial, abarcadora y entusiasta sobre las comunidades europeas que sobre las propias latinoamericanas? ¿Tendrá que ver con procesos migratorios forzados o no, como para poder analizar? ¿Por qué unas culturas las ponemos en tensión y otras no? Claro, Agustín, ¿vos querías hablar? Sí, yo, bueno, quería, justo se dan dos temas con respecto a este tema de las culturas. En Bariloche se nota mucho, viene alguien de Europa y automáticamente consigue trabajo, los mejores puestos. Ahora viene una persona de Latinoamérica y acá en Llama a la Bariloche, por policía. ejemplo, sí, se tiene mucho, viene gente de Chile porque estamos muy, muy cerquitas. De hecho, creo que son 80, 90 kilómetros de distancia, y les cuesta un montón. Ahora viene alguien de Europa y ni siquiera les exigen tantas cosas, o sea, solo porque es de Europa y es muy notorio acá en la ciudad. Bueno, de hecho, hasta hace no mucho tiempo, en Bariloche la comunidad alemana tenía muchísimo peso. Bariloche era como, se notaba mucho su presencia. Con el tiempo se fue perdiendo, pero bueno. Y con respecto a los casos... Perdóname Agustín que te interrumpo. ¿Y vos tenés pistas de por qué puede pasar eso? Y si tenés sí. pistas en relación a la escuela y lo que nos enseña la escuela además. ¿O es que los barilochenses se pusieron todos de acuerdo y decimos a los alemanes los queremos y a los bolivianos los echamos? ¿Hay una construcción cultural? Sí, ¿Y esa porque... construcción cultural tiene que ver con la escuela? ¿Tendrá Sí. que ver con esta idea de nación de la que habló Andrés al principio del diálogo? Yo creo ¿Tendrá que que sí. ver con esta idea de colonialidad de la que hablaba Connell? Claro. Yo creo que sí. De hecho, bueno, Bariloche, el colegio alemán, es como uno de los más prestigiosos y de los que no cualquiera entra, por ejemplo. Casualmente el primo Capraro, dejando de lado, ¿no?, su oscura historia, ¿no?, como que el director era un capitán de las SS que fue extraditado a Italia. Pripke. Entonces, O sea, lo peor de lo peor, sin embargo, la escuela de mayor prestigio. y era un ciudadano ilustre de la ciudad. Hasta el año que lo encontraron, que lo encontró un medio norteamericano y lo engancharon en la calle.
él era un ciudadano ejemplar de la ciudad, participaba en los actos, y sin embargo era un capitán de las SS que dio la orden de ejecutar a 300 o 400 italianos en unas fosas. Sí, de las SS, sí, de la SS o Gestapo, uno de los dos. Y con respecto a los ejemplos que estaban dando mis compañeros, yo quería dar el de un amigo que él tiene Asperger, sí, Asperger, y nada, en la secundaria los profesores no entendían que él había días que no quería relacionarse y quería estar en su mundo, y al final incluso lo terminaban agrediendo, le decían que, bueno, él se llamaba Oliver, él le decía, no, Oliver, no vas a llegar a ningún lado con esa actitud, y era como, dale, 2 dedos de frente, date cuenta que él va a tener sus días donde él no quiere relacionarse, o le decían que no era muy inteligente, y sin embargo él es extremadamente inteligente. Yo siempre estoy en contacto con él, más cuando vengo a la ciudad, y en sus tiempos libres capaz te construye, como hizo este verano, una impresora 3D. O sea, y en la escuela le decían que no era inteligente y que no iba a llegar a ningún lado. Pero la inteligencia que él tiene no la tenía nadie. Pero los profesores no sabían cómo tratarlo y al final lo terminaban excluyendo, y era como, bueno, no querés hacer nada, allá vos, tema tuyo. Y él quedaba ahí, y bueno, nosotros, siempre estaba con nosotros, lo integramos a nuestro grupo para que él pudiera quizás participar en las clases y demás, pero al final terminábamos haciendo, con nuestra inmadurez de adolescencia, todo el trabajo que tenía que hacer el docente, que se supone que era él el que tenía que ayudar un poco más quizás. Y nosotros en nuestra inmadurez de hacer chistes, bromas, al final lo terminábamos integrando más nosotros que el mismo profesor. Así que, pero bueno. Buenísimo. Muy bien, Agustín, muchas gracias. ¿Quién más se suma? Por ahí es la envidia del potencial que tendría él. Seguramente. De hecho, justo que mencionaste eso, Andrés, se me viene un día el profesor de física que lo desaprobó porque en la prueba él únicamente puso el resultado de las operaciones que se tenían que hacer, y el profesor supuso que él se había copiado. Él le dijo, no te desaprobé porque claramente te copiaste y no, porque no podés haber puesto solo el resultado. Y Oliver, mi amigo, le dijo, no, yo no me copié. Ese día él pudo discutir por él mismo, porque habían días que realmente alguien le decía algo y él no te respondía, ni siquiera te miraba. Y bueno, y le dice, bueno, a ver, haceme un ejemplo en el pizarrón. Le puso la cuenta y él no puso toda la operación, puso el resultado, y el resultado estaba bien. Claramente él sabía hacerlo sin tener que hacer todas las fórmulas en la hoja. Pero el profesor supuso que él se había copiado. Claramente yo lo veo por ese lado también, decir, bueno, era un poco de envidia, de decir, mira, este chico no necesita hacer las cuentas, pero nada. Y así fue toda su secundaria. De hecho, él vino de un privado porque en el privado no supieron cómo trabajar con él y básicamente lo expulsaron, y fue con nosotros al colegio en el que yo estudié. Yo creo que también estaría bueno, en estos casos así, preguntarle al profesor a qué le llaman ser inteligente. ¿A qué inteligencia se refieren? Cuando se refieren así a un alumno, ¿no? Porque por ahí, por dar un ejemplo, no es por nada, pero estás en biología. Y claro, como no entendés el tema, vos no sos inteligente, pero no me viste en otras cuestiones, o no lo viste al alumno en otras disciplinas o en otro contexto. Por eso, para lo que decía acá mi compañero, que estaría buenísimo cuando se da una situación así, preguntarle a qué le llamás inteligencia vos. O ser inteligente con qué, o en qué. O sea, es lo que yo pienso, es lo que se me viene a mí en la cabeza ante estas situaciones, que la verdad que no excluyen totalmente a la persona o al alumno cuando le decís que no sos inteligente o que no podés, o no, así no vas a aprender, pero no ven las dimensiones que por ahí puede llegar que puede llegar a tener este chico, ¿no? O alumno o alumna o lo que fuese. Lo cierto es que es muy Bien fuerte. Perdón, Chachi.
Es muy fuerte, evidentemente, lo que como profes podemos llegar a construir o a destruir a partir de nuestros acercamientos, de nuestras opiniones con nuestros estudiantes. Si me permiten, les comparto un relato muy cortito porque tiene mucho que ver con lo que están diciendo y con respecto a esto, a qué podemos construir o destruir. ¿Puede ser? Yo quería agregar algo nomás a lo que dijo Dale, Agustín, Martín. del sentido de que también es la falta de capacitación que tenemos los profesores y profesoras. No estamos acostumbrados a que nos preparen para trabajar con chicos que tienen autismo, que tienen dislexia, hipoacusia. Siempre nos preparan para chicos que no cuentan con ningún tipo de discapacidad o condición. Entonces eso también implica en cómo nosotros nos presentamos ante nuestros estudiantes y cómo los tratamos. ¿Pero ser boliviano es algo para lo que nos tienen que preparar? Por supuesto que no, yo agrego a lo de Agustín, que él decía que cómo trataban al compañero de él que tenía Asperger. También es la falta de capacitación, no solo el hecho de discriminarlo porque no tenía ganas de trabajar, sino que a veces al no saber cómo es el Asperger, de qué se trata, uno desde la ignorancia excluye. Bueno, Silvia, justificamos desde ahí. Claro, Silvia, lee el relato y después, digo, nos estamos metiendo en un tema que está bueno para seguir charlando de manera muy abundante. Claro, porque la capacitación es necesaria, pero lo que tenemos que tener claro, me parece, e invitaría a pensar, es el sentido político de nuestra formación. Seguramente, entre las cosas que naturalizamos, es esta concepción homogénea de que tenemos 30 personas, trabajamos, que las 30 aprenden iguales. En el relato de Agustín, una persona con Asperger nos pone en una situación especialmente compleja, pero si la profe tiene claro que el sentido político de su tarea es ayudar a acceder y ayudar a entender a sus alumnas y alumnos esa porción de la realidad, ese sector de la realidad, ese espacio, esa problematización, como decía Michael Apple, y lo hago desde los lentes de la biología, va a buscar la forma de comunicarse. Silvia, vos, yo te dejo leer el relato y después seguimos. Es de una colega de Mar del Plata que lo compartió. Y dice así: la Cuello no se reía, no saltaba a la cuerda, no llevaba merienda, ni siquiera se peinaba. Mi mamá no me deja, le decíamos cuando nos pedía prestadas las fibras de brillitos. Tu casa queda muy lejos, repetíamos cuando no le dábamos la invitación para un cumpleaños. Sabíamos todo de ella, que se subía las medias cuando pasaba al frente, que apretaba fuerte el lápiz, que no usaba colores, que guardaba los útiles en la bolsa del súper. Todos sabíamos, todo. Menos que su madre se había ido cuando tenía 2 años, que su tío la subía a su falda algunas tardes cuando quedaban en su casa, que tenía un padre que tomaba mucho y que la foto que guardaba en su carterita era la del hermano muerto en un asalto. Ella levantaba un hombro, así, disculpen. Se me fue. Aguántenme un cachito. Ella levantaba un hombro, así, diciendo ¿qué me importa cuando no la elegíamos para hacer grupo y la maestra nos obligaba a incorporarla en alguno? La misma maestra que una vez preguntó quién sabía bailar y la Cuello brilló como una hoguera en el festival de fin de año. La misma maestra que le regalaba crayones y le ponía excelente a sus pruebas de lápiz apretado fuerte. Yo era parecida a vos, le dijo un día la seño, y le pasó la mano por el pelo. Yo era parecida a vos, le dijo, y le abrió los sueños para creer que ella también podía ser un poco como la seño. Lo traigo por esto, ¿no? Por cuánto poder puede tener un gesto, una palabra, un incluir o un dejar afuera cuando se es la seño. Más las ciencias que enseñamos, ¿no? Sí. Porque miren el poder de la psicología, si estuviera Juan acá cerca, el poder de la psicología
para convencernos si somos o no inteligentes. ¿Y la inteligencia basada en qué? Por eso está buena la pregunta de Antonella, ¿no? Bueno, así como queda en evidencia la psicología con esta inteligencia, que claramente nosotras podríamos decir que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Esto lo ha dicho Vygotsky, lo ha dicho Piaget, lo ha dicho... no es producto de la trasnochada cena de un par de amigos y amigas. Si la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, no queda nadie afuera. Entonces, claro que lo que enseñemos es fundamental. Claro que la actitud que tomemos como docentes es fundamental. Mucha gente quiere convencernos de que nuestra tarea es inocua, que no sirve de nada, que no podemos, que les vamos a decir todos los días de clase. Miren la potestad que tiene un docente, una docente de decirle a un niño en primer grado, vos no podés. Y miren la potestad que tiene una docente a la par de decirle, vos sí podés. Estas van a ser nuestras elecciones profesionales, en el vínculo y en el saber. Voy a elegir una biología que priorice culturas superiores. Voy a mantener una concepción de la enseñanza de la química para la cual no pueda intervenir, ni entender, ni usar. Nos vamos a pelear con la matemática en ese sentido, con los procesos de abstracción. ¿Qué voy a enseñar? No sé si Agustín, vos estás queriendo decir algo. No. Perdón, tenía el micrófono activado y se ve que... Claro, bien. Entonces, dimos un pasito más en la clase de hoy. No, la democracia por sí sola no existe, hay que sostenerla, hay que cuidarla, hay que construirla, hay que protegerla. Las escuelas democráticas por sí solas no existen, hay que cuidarlas, hay que protegerlas, hay que sostenerlas. Son fruto de luchas sociales, de colectivos que durante siglos no accedieron a esa escolaridad. No es lo mismo tener o no tener una escuela, poder asistir o no. Hoy aprendimos además que en esa escuela democrática y en esa currícula democrática se pueden poner en tensión, dejan de ser democráticas, reducen su efectividad como tal, si perdemos de vista las voces de los menos favorecidos, las voces de las personas que no están accediendo, o que están accediendo de manera parcial, o que están accediendo porque tanto el relato de Agustín, su compañero, se recibió, los compañeros a los que hace referencia Antonella se recibieron, el relato de Silvia seguramente ha terminado su escolaridad, pero no lo hacemos de cualquier manera. Esa no es una alfabetización crítica, esa no es construcción de ciudadanía. Eso es la inclusión a un sistema, la inclusión a un lugar, a un espacio físico. Necesitamos incluirlos a un saber, porque ese saber, esa forma de funcionar ayudará a construir una toma de decisiones informada, letra, argumentos, y para eso nuestras disciplinas son fundamentales. ¿Qué le voy a enseñar a mis alumnas y alumnos? ¿Qué voy a esperar que hagan? ¿Quién se va a favorecer y cómo se van a favorecer con lo que les ofrezca? ¿Qué actitudes voy a tomar? ¿Qué saberes voy a sostener? Antes que nos saquen del ciberespacio, ¿verdad, Norma? Que esas, ¿no? Estamos ahí, Silvia, no sé si tienen más a mano. Sí, estamos pasadas. Ya estamos para ayer. Dejamos en la página, tienen ustedes que ya han visto el texto de Connell, un videíto. Avanzamos en dejarles ahora el trabajo práctico 4, que si les parece vamos empezando y vamos a terminar en clase el jueves, de manera tal de el primer tramo de la clase darle forma a este trabajo práctico 4,
ahí está la autora, ahí está el trabajo práctico. El trabajo práctico transita del mismo modo que la clase de hoy, recuperando en el primer punto ejes estructurantes de la explicación de los 3 principios, en el segundo eje vínculos entre los principios y... Sí, ustedes lean y el práctico lo hacemos acá, Juli, bien tu pregunta. Eso. Vamos a probar el jueves a la mañana entonces con una grupalidad distinta. Traemos leído el material, si fuera posible, como para compartir esas 3 consignas aquí en clase. Y la tercera da cuenta, les pedimos que un poco anticipen algunos de los relatos que hemos hecho hoy de manera compartida. ¿Quizás ensayamos un poco grupos en la próxima clase directamente acá? Sí. Ah, bueno. Sí, por eso hicimos la pruebita hoy. Tomaríamos el primer tramo, hacíamos una presentación, como hacemos siempre de la clase en esta sala, todas y todos juntos. 5 minutitos después, cada grupo con un criterio de grupalidad distinto, porque lo hacemos de manera aleatoria por Zoom, va a trabajar en estas 3 consignas. Nos llevarán estas 3 consignas unos 40 minutos, una cosa así. Volveríamos a la sala compartida, haríamos una pequeña puesta en común, y tal vez invitemos a poner foco ya en igualdad de oportunidades, igualdad de posiciones, que es una de las dimensiones que nos interesa discutir, porque también hablamos con mucha frecuencia de esto de qué posibilidades y oportunidades ofrece y tenemos, y ahí le vamos a meter bien la nariz a una cuestión que nos interesa y nos preocupa mucho, como es la meritocracia, que termina siendo el gran argumento que justifica estas dimensiones que venimos hablando hasta acá. ¿Les parece así entonces? Nos vemos el jueves a las 8, por favor. Quien arranque temprano hace mate, quien arranque temprano hace torta, y nos sumamos. Buena jornada para todos y todas. Chao. Chao, profe. Chao, Hasta el chao. jueves, hasta el jueves. Hasta luego. Chao, que anden bien. Chao, hasta el jueves. Chao. Chao, Juli. Chao, hasta el jueves. Chao. Nos vamos a Meet. Nos pasamos Sí. de horario, chicas. ¿Dicen Párate que le ustedes? preguntamos, siempre me preocupa ahí si a Walter, me preocupa si les pasa algo por el estilo, que quedan ahí. Claro. Walter, ¿todo bien? Saludó por el chat. Ah, Chao, hasta el jueves, dice. Ahí pero está. Sí. El tema es que antes de irnos tenemos que irnos todas y todos. Esa Bueno. recomendación tenemos. Apagamos a la cuenta de 3. claro. 1, 2, 3. Ailín. Bien, muy bien, muy bien. Nos fuimos, todavía no nos fuimos. Espero tener bien los mails yo, ¿no? De Nicolás y de Ailín. Están ahí, están en práctica curricular. En el mail del otro día. Ah, buenísimo, Ailín, listo. Chao, Ailín. Ahora sí, ya estamos. Nos podemos. Nos sí, fuimos. Norma, si nosotros nos quedáramos acá, ¿nos cortarían? No, lo que hacemos es ocuparle el espacio a los demás, se lo seguimos ocupando como si estuviéramos en muy bien. clase. No pueden Perfecto. entrar, ¿no? Claro. Les da Nos vuelta. vamos. Vos nos mandás, No. Chachi, desde práctica Sí. curricular, mandanos un mail a todos los que estamos ahí en práctica curricular. Está el mail bien de Nicolás y de la Noé. No, ¿Está bien? ¿listo? Chao. Ah, dejar de grabar, yo tengo que dejar de grabar. ¿Qué hice con la grabación?